Em, no, O que no porque sea, ahí sería una mononeuropatía múltiple. Son dos terminales, dos nervios periféricos lesionados, ¿ok? Pero mm, no necesariamente es en espejo. ¿Tienes una idea, mm, doctora? Muy bien, porque la polineuropatía se refiere a que lesiona terminales nerviosas y generalmente estas, como en el ejemplo de la neuropatía diabética, es en guante y calcetín o en botita, ¿no? Que es en espejo. Ujú. Pero son varias terminales nerviosas. Ahí no estamos en un territorio, ahí se afecta toda la mano o todo el pie y la pierna, ujú, como va subiendo la neuropatía en estos pacientes. O en pacientes con VIH, con tratamiento antirretroviral o pacientes con quimioterapia, por ejemplo, ujú, que se afectan pues varias terminales, pero en espejo. ¿Ok? entonces es como por segmento corporal, vamos a decirlo así. Por decirlo así, como, em, pero que fuera en espejo, ¿ok? Ujú. La característica de estas situaciones de la polineuropatía es que, sobre todo asociado, por ejemplo, a enfermedades como la diabetes autoinmunes, secundarias a quimioterapia, es que se van de terminales más chiquitas o más distales a proximal. ¿Por qué? Por el tamaño. Ujú. Se va afectando por el tamaño del nervio. ¿Y van siendo Y progresivas entonces? sí. Ok. Sí, sí, así es. De hecho, no sé si han visto, hay pacientes con neuropatía diabética que a veces dicen es que me duele todo el cuerpo, ¿no? Porque ya progresó, no se pudo controlar a tiempo. ¿Y qué otros términos importantes tenemos? Neuralgia. Ujú. La neuralgia la hemos escuchado muchas veces como la neuralgia del trigémino, ¿no? De ahí en fuera creo que no hay ningún otro término asociado a neuralgia o no tan conocidos. ¿Y a qué se refiere este término? Pues más bien se describe así. Uno es, hay que dividirlo en dos, ¿no? El nervio y algia de dolor. Ujú. Pero se van más hacia cómo se presenta el cuadro clínico en estos pacientes. Y neuralgia se le pone a el tipo de dolor que nosotros presentamos en una neuralgia trigeminal, o sea, paroxístico. Rápido llega y se va. Ujú. Estos paroxismos de dolor es a los que se les puede determinar neuralgia y también es por una alteración, ya sea funcional o por una enfermedad en un nervio periférico. ¿Ok? Y por último, la neuritis. ¿Qué es neuritis? Pues etimológicamente sería un dolor causado por inflamación, supongo. Exactamente. Ujú. Entonces, ese dolor o esa inflamación la pueden tener, pues básicamente todas las estructuras nerviosas, ¿no? Independientemente que sea un proceso agudo nada más. Entonces, hablando de a lo mejor una sección en un nervio o en una cirugía, no sabemos cuál nervio es, pero tiene una neuritis ese paciente por las características del dolor. Ujú. Muy bien. Bueno. Ya teniendo esto un poquito en cuenta para que ya pueda hablar de radiculopatía o dolor neuropático o mononeuropatía, pues bueno, vamos a ver o a repasar un poquito cómo se hace una exploración física para un paciente con dolor lumbar, ujú, para que después vayamos integrando cada una de las patologías que vamos a revisar. Entonces, como en todas las exploraciones físicas, ¿ok? Primero inspección, vemos, aquí se corta un poquito la imagen, pero es una paciente con escoliosis, ¿no? ¿Cómo lo podemos notar? Pues básicamente en la parte de atrás se puede notar en muchos pacientes que ya tienen una angulación marcada o en la asimetría en hombros. Ujú. Si hay asimetría no tanto en la columna, sino en miembros pélvicos, se puede notar también en el pliegue de las ingles. ¿Ok? Después les pedimos que caminen sin zapatos, ujú, para ver si hay ahí alguna alteración, si hay claudicación dependiente de algún miembro pélvico o si necesitan rigurosamente un apoyo, un bastón, una andadera y también notar la fuerza. Después de eso se le pide a los pacientes que hagan diferentes ejercicios, como cuáles fáciles, así descalzos, una deambulación en puntas y una deambulación en talón. Ujú. Esta no se animó, pero bueno. Vamos a pedir también que se pongan fijos los pacientes.
Ujú. Con la cadera fija y pedirles primero que hagan extensión hacia atrás y después flexión hacia adelante sin doblar rodillas y hasta alcanzar las puntas de los pies. Ujú. Vamos a ver qué tanto grado de limitación tienen y si se genera o no dolor al hacer estos movimientos. Flexión lateral, ujú, y después cadera fija, rotación, ¿ok? Para valorar diferentes situaciones que ahorita vamos a ver en esta clase. Y por último, aquí les pongo una imagen súper buena que encontré, que es de una paciente ujú, clásica de edad avanzada, generalmente mujeres, también se puede ver en hombres, que es el signo del carrito del supermercado, porque las pacientes se sienten muy cómodas en una posición hacia adelante, avanzada, haciendo una flexión, ¿ok? ¿Por qué? Porque se libera la parte de atrás y es que están teniendo ahí patología, sobre todo de compresión en los nervios. Y cuando duele, cuando hay extensión. Ujú. Entonces se exacerba el dolor cuando hacemos una extensión de la columna. Bueno. Entonces, vamos a ver. Teníamos que a los pacientes los vamos a poner a hacer puntitas y talones. Ujú. Y después de todos los ejercicios, vamos a hacer una exploración. Primero de lo menos invasivo a lo un poquito más invasivo. Vamos a checar reflejos osteotendinosos y checar, pues, que la fuerza, ujú, los clásicos ejercicios para checar la fuerza y listo. ¿Para qué vamos a buscar estos reflejos osteotendinosos? Hay que acordarnos, si estamos sospechando de una patología o una lesión radicular, ujú, la raíz nerviosa tiene el aporte sensitivo y motor, ¿ok? Entonces, si tenemos alguna de estas alteraciones, podemos pensar que cuál de las raíces se está lesionando y si es necesario o no tener algún estudio de apoyo. Entonces, para repasar nada más, a nivel de L4, ¿qué vamos o cómo vamos a hacer la exploración física? Fácil, el reflejo patelar. Si está abolido, pues entonces ya nos habla de una radiculopatía crónica. Ujú. Que pueden tener también estos pacientes una debilidad al extender la rodilla. Dime, Manuel. Entonces, o sea, puede existir la radiculopatía y solo estar afectando a una de las dos raíces. Sí, 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 Oh, así es. ok, tenía Ahorita por ahí. vamos a ver. Sí, casi siempre vemos que es bilateral, pero no, no, se puede afectar nada más una raíz. Ahorita checamos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos la exploración de L5, en donde al paciente que le va a causar, le va a causar problema la dorsiflexión ujú, y el movimiento hacia arriba del primer dedo del pie, ¿ok? Entonces, por eso nosotros cuando les pedimos deambular en puntitas y en talones, estamos ya observando si hay alguna lesión a estos niveles. Ujú. ¿Qué vamos a ver? Que va a haber una debilidad para abducir la articulación coxofemoral. Ujú. Todo eso pues se lo tenemos que pedir al paciente. A nivel de S1, que podemos explorar nosotros, que el reflejo aquileo. Entonces, si está abolido, pues también nos habla de un proceso crónico radicular. Ujú. Y que vamos a ver en estos pacientes debilidad en la flexión plantar, ¿ok? Y bueno, nada más aquí, si tenemos ahí alguna duda de por qué a los pacientes a lo mejor o las mujeres con el paso del tiempo que tienen alteraciones en la columna se ve que no caminan bien, bueno, pues en realidad aquí la alteración es por estar con un mal apoyo. Ujú. Se sugiere que pues estemos con zapatos de descanso o tenis, ¿no? Pero pues bueno, por el trabajo, lo que sea, utilizamos este mal apoyo con los zapatos de tacón. ¿Qué pasa? Estos pacientes que no pueden caminar adecuadamente o no pueden hacer la dorsiflexión adecuada para caminar con zapatos de tacón, podemos ver que tienen una alteración a nivel de L5. Ujú. Solo es un dato ahí que ustedes pueden tener con un ojo clínico. Ujú. Y bueno, acá asociado, ¿con qué? Asociando estas alteraciones que nosotros vamos explorando con la región de dolor en donde nos refiere nuestro paciente, ¿ok? Dependiendo de el dermatoma más o menos que ellos nos digan, pues vamos integrando mentalmente en donde puede que tenga una lesión, un atrapamiento o una hernia, entre muchas otras cosas, ¿no? Un tumor. Bueno,
¿Qué otras pruebas existen para saber durante la exploración física qué es lo que tiene nuestro paciente? Están las pruebas de neurotensión, ¿ok? No sé si las hayan escuchado o visto o seguramente las hayan hecho, que están, sobre todo las más comunes, que es la SER y Bragard, ¿no? Que son para, en teoría, tensionar principalmente el nervio ciático y ver si se genera el dolor secundario a una hernia, un atrapamiento. Entonces, ¿cómo es el primero? Bueno, se pide al paciente que estire la pierna, ok, que estire la pierna, así como se ve en esta imagen, y sin doblar la rodilla, ¿ok? Y debe ser o generarse un dolor entre los 45, 50 o menos de 60 grados para nosotros pensar que tiene un dato de neurotensión positivo secundario a una hernia discal. ¿Cuál es el otro? Bueno, hacemos el Bragard, que es igual, aquí viene, nada más que en vez de que el paciente lo haga, nosotros lo hacemos de forma pasiva, levantamos la pierna en el mismo nivel y lo que le provocamos al paciente es dolor haciendo una dorsiflexión, o sea, jalando aún más el nervio ciático para ver si se asocia o no a la lesión por una hernia. Más allá de un ángulo de 60 grados, pueden referir dolor a nivel muscular, sobre todo a nivel de los isquiotibiales, ¿ok? Entonces, si generan dolor, siempre hay que preguntar en dónde, porque muchas veces dicen, sí, sí me duele, pero le duele la pierna. Entonces, sí refieren a nivel de columna. Exactamente en dónde a ellos les duele y se les genera más el dolor, pues probablemente esté presentándose ahí alguna situación por hernia discal. ¿Qué otra característica clásica es preguntar o generar un valsalva durante la exploración física para ver si les genera o no dolor? Aumentando la presión, pues se puede generar también el dolor. Muy bien. Entonces nos vamos tantito con epidemiología y ya después con todos las patologías. Entonces, en cuanto al dolor lumbar, en realidad pues va aumentando conforme va pasando el tiempo o la edad. Entonces, en niños aproximadamente de 5 a 10, de 7 a 10 años, pues va a ser muy poco común, ¿no? Con tasas de 1 al 6%. Sí se presentan, sí, sobre todo en pacientes que están postrados en camita, que no caminan, no tienen alguna tumoración. En adolescentes, más o menos una tasa de 18% y ya entre 28 y 42% se puede ver en pacientes entre 40 y 69 años. Entonces, existe una prevalencia puntual mensual y durante toda la vida, sobre todo de los años vividos con discapacidad a nivel mundial, ¿ok? Puntual es baja, es de 18%, mensual de 30% y durante la vida de un 40%, bastante alto para toda la población. De aquí, dentro de la población hay que diferenciar a hombres y mujeres. Nosotros pensaríamos que es más común en hombres, pues no, se puede ver mucho más común en mujeres. ¿Y esto por qué sería? ¿Por qué creen? Pues me imagino que sobre todo en personas con capacidad de gestar, ¿no? El Exactamente. peso, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Uno es muy bien, por haber gestado, tener embarazo. De hecho, es común que presenten las pacientes lumbalgia en el embarazo. Este es otra patología asociado sobre todo a eh, la hiperlordosis que genera pues el peso del bebé y que se afectan un poquito los tejidos. Aumenta la laxitud por el estradiol, el estrógeno. Entonces, pues no hay tanto apoyo en estas pacientes y bueno, ahí pues está un poquito más limitado el tratamiento porque pues no se les puede dar muchos medicamentos que nosotros manejamos. Sí hay alternativas, sí, sobre todo de intervención. Ahora, y bueno, de ahí en fuera, también por enfermedades, sobre todo pues en pacientes posmenopáusicas o pacientes que tienen osteoporosis. Entonces, por eso es mucho más común por estos factores de riesgo, entre muchas otras cosas, para las mujeres. Dentro de esta población,
es bien común que nuestros pacientes nos refieren características de dolor neuropático. Ujú. Entonces, la prevalencia en pacientes con lumbalgia oscila más o menos entre un 16 a un 55% de los que tienen lumbalgia y que se asocian a dolor neuropático. Ujú. Ahora, em, bueno, de características más o menos importantes, refería ahí los artículos que existe una mayor prevalencia de lumbalgia en países ricos. ¿Por qué será? Yo pensaría que en países pobres hay más lumbalgia, ¿no? Por el tipo de trabajo. Ay, perdón. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver con el tipo de trabajo o de actividad física a la que se dedica la gente? Sí, pero aquí hay que tener en cuenta sesgos, ¿ok? En países ricos hay mucho más investigación, en países pobres o en desarrollo no. Entonces, no significa que no exista, sino que más bien no está reportado, como lo sabemos en México, ¿no? Hay muy poca estadística al respecto de, pues, casi todas las patologías este, que están todavía en investigación en países, pues, ricos. Entonces, aquí no hay tanta estadística y por lo tanto, bueno, por eso dicen que hay mayor lumbalgia en países ricos. Hay que tener ahí cuidado. Y bueno, aquí muy importante que es una de las patologías que ha presentado mayores costes por pérdida de productividad y eso sí lo vemos, ¿no? En sobre todo actividades que son o de trabajo, que deben cargar bastante, o que son en escritorio. Ujú. Y que tomamos posturas malas, o los anestesiólogos, ¿no? Que estamos ahí en el banquito y no tiene respaldo. Y pues poco a poco ahí vamos empeorando. Entonces, esto nada más es para terminar acerca de la epidemiología. Sí, ha de tener que ver también, pues, algunos factores genéticos que no estoy tomando en cuenta, pero, pues bueno, hay varios sesgos todavía para generalizar que hay más dolor lumbar en países ricos. Ujú. Em, y bueno, aquí están con diferentes colores, acá está la estadística y se refiere a los años vividos con discapacidad por lumbalgia. Básicamente vemos acá que México pues es de los que en teoría menos dolor lumbar tiene, pero pues lo vemos en consulta que no va por ahí esa estadística. Ujú. Bueno, ¿qué factores de riesgo existen para presentar dolor lumbar? Un montón, ¿no? Y lo sabemos. Actividades o trabajo que necesiten que nosotros estemos de pie mucho tiempo, que carguemos cosas pesadas y que lo hagamos mal, ¿ok? Que no nos apoyemos en rodillas y forcemos la columna. ¿Qué otra cosa? Obesidad, tabaquismo también, posturas incómodas, sobre todo pues para trabajar y los factores genéticos. Hay dentro de esos factores la heredabilidad de patologías a nivel de columna es más o menos de un 32 a un 44%, bastante, bastante alto. Ahora, existen los factores de riesgo que son, uno, para presentar dolor lumbar y otros que son para cronificar un dolor lumbar, ¿ok? Nosotros probablemente todos hemos tenido o iniciado con algún dolor lumbar que a la semana, máximo a las 2 semanas se nos quita, listo. Ujú. Pero hay factores de riesgo que lo pueden cronificar. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos los anteriores. Dime, Manuel. Doctor, yo tengo una pregunta. Es que Dime. justo en los factores de riesgo, ahorita que vi, por ejemplo, el estar de pie y todo ese tipo de cosas, pero también el sedentarismo en determinado momento. Sí. Entonces, se me antoja que quizás más que el estar de pie, digo, sabemos que el sedentarismo, pues es como dice, los vicios posturales, ¿no? O sea, la poca higiene postural, etcétera, etcétera, Ujú. este, la ergonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el estar de pie, más que el estar de pie, ¿no será más bien los tiempos prolongados de estar de pie? O sea, el cansancio excesivo que nos configura de pronto, pues más bien cansancio, y entonces empiezas a adoptar posturas que terminan por ser también dañinas, incluso estando de pie, ¿no? Bueno, no sé, Claro. yo pienso. Claro, es multifactorial. De hecho, pues uno va sumándose al otro.
sí es por tiempos prolongados, pero pues también pues podemos estar mucho tiempo sentado y aún así pues si tenemos vicios en postura nos va a afectar la columna. Entre muchos otros factores. Nunca va a ser nada más un factor de riesgo. Se van a ir sumando y vamos a tener así como es un cuadro clínico causado por diferentes situaciones, también vamos a presentar diferentes tipos de dolor, ¿ok? Para estos pacientes, ya mencionando el sedentarismo, que sí, es bien importante tener fuertes los músculos paravertebrales, si no, podemos empezar a tener un poco más o a que se desarrolle más rápido una enfermedad degenerativa en columna. Ujú. ¿Qué otros factores existen para pasar de algo agudo a crónico? Em, Se los pongo en rojo porque si llegaran a haber pacientes hay que sospechar bien de todo. Ujú. Uno, factores psicosociales. ¿Por qué? Factores como ansiedad, depresión o pacientes que llegan a catastrofizar tienden o podemos ver que se les cronifica el cuadro y no necesariamente es que nos vayamos por el lado de siempre de el paciente psiquiátrico, el paciente está loco, no tiene dolor, no. Siempre hay que creerles, pero hay que ir descartando situaciones así. Hay que tener en cuenta que si tenemos alteraciones a nivel emocional, nuestra percepción del dolor, sobre todo de un dolor crónico, va a ser mayor, ¿ok? Entonces, se deben tratar a la par, si no, el paciente no es que lo esté fingiendo, es que sí se cronificó por no tener un adecuado tratamiento en cuanto a la situación emocional. ¿Qué otra cosa? Pues que tenga lesiones o traumatismos. O que haya ganancia secundaria, y esto se ve mucho, sobre todo si hay algún médico del trabajo en las instituciones, ¿no? Que nosotros tenemos que creerle al paciente que tiene el dolor y es una de las enfermedades que más ha tenido, pues, incapacidad en las instituciones, ¿ok? Entonces hay que ver si es con una ganancia, ya sea laboral, y también es muy común la ganancia familiar. Ujú. Hay que estudiar bien, bien cómo es la dinámica en estos pacientes, en su familia. Pacientes con abuso de opioides, muchas veces los podemos ver que si están fingiendo un cuadro así, porque ya saben que los médicos dejamos opioides para este tipo de tratamientos, hay que detectar cuando se trate de un paciente que está haciendo abuso de opioides. ¿Cómo los podemos ver? Es a veces complicado, pero de los datos más importantes. Si está con un tratamiento de opioides, se lo termina antes del tiempo que se lo dejamos. Sobre todo, nos damos cuenta en los medicamentos que son controlados, que solo se dejan por 25 o 30 días y el paciente llega antes a solicitarlos. Que lleguen con síndrome de abstinencia, que estén sudando, que tengan diarrea, que estén muy alterados y mucho descontrol del dolor, ¿ok? O que empiecen a tener ahí alguna alteración en su aspecto físico, que ya no se bañen, que pierdan el trabajo y muchas situaciones en el ambiente de la familia. Me parece que eso lo vemos después, pero bueno, es nada más A un veces, resumen. a veces llegan y ya solitos te lo piden, ¿no, doctora? O sea, llegan Sí, a la consulta. Precisamente hoy llegó una señora pidiéndome parches de Soloro 7 porque decía que no le calmaba nada más el dolor. Ya ellos sí, solitos sí. van diciendo. Sí, es bien común, nada más que ahí también hay que saber nosotros diferenciar un poquito, porque sí, hay que, como les digo, saber si estamos teniendo un tema de dependencia o un tema de tolerancia o un tema de adicción. Ujú. Estas tres situaciones hay que diferenciarlas bien, porque un paciente que tiene, dime, Manuel. Yo me atrevería hasta meter otra, ¿no? O sea, un tema de tolerancia o un tema de adicción o que realmente le esté doliendo porque no se están atendiendo el dolor realmente, ¿no? Claro, claro. Eso pues es lo más común, pero hablando de el abuso de opioides, nos englobamos en estas tres situaciones. Hay que ubicarlas, saber cuándo un paciente genera una tolerancia, eso es fisiológico, es normal, ¿ok? Que un paciente poco a poco vaya teniendo que necesitar un poquito más de dosis para controlar el dolor. Entonces, si suspende el medicamento, va a tener
pues un efecto de abstinencia. Ahora, cuando hablamos de adicción es más sobre todo para una situación en donde las esferas biopsicosociales se comprometen, ¿ok? Que tenga alteraciones para, pues, con su familia, que deje su trabajo, que no se bañen, que ya empiecen a el consumo de este tipo de sustancias y sustancias que ya no son, pues, de uso médico. Ujú. Entonces, bueno, me parece que lo vemos muy bien en la clase de opioides, pero igual lo podemos ir tocando conforme vayamos avanzando. Y bueno, otras enfermedades que afectan la columna, como que enfermedades que, sobre todo tumores que llegan a metastatizar a la columna, ujú, que otras cosas, fracturas patológicas o pacientes que se encuentran en situaciones de inmovilidad, ujú, entre muchos otros ejemplos, pero bueno, que no necesariamente la enfermedad está en la columna, sin embargo, empiezan a presentar sintomatología por eh, situaciones secundarias. Ujú. Ok, entonces, mm, lo vamos a ver de una forma resumida, tranquila, y ya después nos vamos con algo un poquito más pesado. Yo creo que eso lo vamos a ver para la próxima clase. Pero bueno, lo vamos a dividir a la lumbalgia, ujú, en mecánica y no mecánica, para dejarlo como algo resumido, tranquilo y que nosotros podamos diferenciar rápidamente, ¿ok? La mecánica, ¿a qué nos vamos a referir? Bueno, primero están situaciones que no son totalmente dependientes de la columna o de la estructura de la columna, que es, ¿por qué? Por la tensión muscular, ujú, por osteoartritis, en este caso, pues, que afecta la columna, que otras cosas ya anatómicamente situaciones ahí de la columna, que son hernias, que exista estenosis espinal, fracturas vertebrales, osteoporosis, etcétera, ¿no? Y bueno, están las no mecánicas, ujú, que aquí estamos viendo ya que el problema no es exactamente, el principal no está en la columna, sin embargo se afecta como que metástasis óseas, ujú, o sea, columna lumbar, espondiloartritis y osteomielitis vertebral, entre otras enfermedades que voy a tocar bien superficial. Ujú. Vamos a ver nada más esto, el dolor miofacial. Lo puse primero porque parece que es el más fácil, pero no es el más fácil en reconocer. Muchas veces a los pacientes que llegan con dolor lumbar se les dejan muchos relajantes musculares. Está bien, pero hay que saber diferenciar si se trata o no de un dolor miofacial. Ujú. Y bueno, es común, sí, de hecho, erróneamente se le determina como lumbalgia inespecífica y bueno, en realidad pues es una patología que básicamente creo que todos nosotros hemos sentido. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, puede ser por un esfuerzo, puede ser por iniciar actividad sobre todo para el gimnasio y mm, hacemos mucho esfuerzo, nos exigimos mucho y pues nos pasan este tipo de situaciones, ¿no? O por alguna cirugía, algunas situaciones ya más complicadas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, se crean contracturas o bandas, ujú, que es en donde se tensa el músculo. Y nosotros necesitamos romper ese espasmo para que tengamos otra vez una movilidad adecuada. Ujú. Entonces, tienden a ser estas lesiones agudas, realmente en unos 5 o 7 días se quitan. El tratamiento sin complicaciones, relajante muscular, AINE, relajación, eh, reposo, perdón, y poner ahí compresas calientes, ¿no? Que es lo que siempre nos recomiendan, funcionan si se trata de un dolor miofacial. ¿Se pueden dar puntos miofaciales también para romper espasmo? Sí. Y en último caso, que no estoy de acuerdo en que se aplique así de indiscriminado como lo podemos ver, es dejar esteroide. Ujú. En una situación muscular realmente pues no es necesario. ¿Les va a funcionar? Sí, pero igual que les va a subir la glicemia, les va a causar problemas en el estómago, en fin, ¿no? Entonces, no, hay que irnos con algo más tranquilo. Y se buscan los puntos gatillo. Ujú. Se hace exploración, a la exploración se toca y se marcan los puntos que los pacientes tienen esa contractura o esa banda. Ujú. Bueno, entonces, dentro de esta patología son los músculos, también pueden generar dolor
fascias, ligamentos. Entonces, no nada más los músculos pueden estar englobados aquí. Y principalmente, ¿cuáles son los que nos van a dar lata a este nivel? Los multífidos, el longísimo y los erectores espinales, ¿no? Que, bueno, esto es por un lado ahora. Por el otro, para que no se nos vaya aquí, el contexto va por lo mismo, es esto puede estar aunado a una situación de un espasmo o un atrapamiento nervioso del ciático. Y es común. Entonces, hay que saber que existen varias o muchas situaciones o variantes anatómicas de cómo se distribuye el nervio ciático. Entonces, acá tenemos el músculo piriforme, en la parte de acá, en la nalga, en el glúteo, en el profundo, y puede que lo más común es esta presentación, que el músculo está atrás y el ciático baje, ¿ok? Pero en muchas ocasiones existe que atraviesa, o que no viene en una sola parte al principio y viene bífido. Entonces puede estar atrapándose en este nivel. Hay que saber bien hacer la exploración para sospechar, pues a lo mejor que no tiene nada a nivel de la columna y aún así te refiere a una sintomatología en la distribución del ciático. Bueno, podemos pensar que se trata de un atrapamiento a este nivel. Bueno, Sí, o sea, como si simulara un dolor radicular y tú pensando que es de origen lumbar y de repente te das cuenta que no. exactamente, exactamente. Entonces haces toda la exploración y dices, pues de columna no viene, ¿no? O me parece que no. Le puedes pedir una resonancia magnética y pues sí, no tiene nada que ver. Entonces hay que hacer pruebas también para ver si no el origen es periférico. Entonces, en tu exploración física, lo que haces es presionar el punto ciático glúteo, que lo presionamos y si se genera el dolor, pues bueno, podemos ir pensando un poquito hacia que es pues la lesión en el ciático y probablemente periférico. Termina por ser también un poco como de descarte, doctor. Sí, un poquito, Sí, va, muchas porque veces. nos vamos a pensar primero en que sí hay un problema en columna. Sí hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces los pacientes se van a cirugía de columna porque les encuentran una hernia que no les está dando sintomatología, y los operan y te dicen, pues es que me operaron, pero sigo teniendo el mismo dolor, ¿no? Y ese es un ejemplo de muchos que pueden llegar a presentarse. Entonces hay que realizar una buena exploración y hay que pensar en estas situaciones, en los atrapamientos nerviosos por un músculo. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues igual, mandamos al paciente a realizar ejercicios, sobre todo de rehabilitación y de disminuir esa contractura que puede tener los músculos a nivel del glúteo. Si no se quita, se puede infiltrar de forma periférica con anestésico y una dosis chiquita de esteroides si es necesario. Bueno, ahora vamos a la siguiente patología. Creo que me va a tardar un poquito. Tenemos las hernias discales. ¿Tienen tiempo o la podemos terminar para la próxima sesión? Yo no tengo problema, no sé los demás. Bueno, sí, bueno, ok. Entonces, vamos a ver esta patología. Es bien común, nada más hay que saber correlacionar, ¿ok? Entonces tenemos aquí la anatomía normal viendo a la vértebra por arriba, un corte axial, ¿no? Está el cuerpo vertebral, aquí estamos viendo pues el disco intervertebral, el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Por la parte de atrás está la médula, el, eh, las apófisis transversas, y aquí están las carillas articulares superiores que es para formar la articulación facetaria y bueno, el proceso espinoso. Bueno, el canal medular y aquí es en donde tenemos los aportes, los aportes para formar la raíz nerviosa. Entonces vemos que tenemos el aporte anterior, el aporte posterior, el ganglio y después la raíz. Ahora, ¿qué pasa cuando se genera una hernia? Primero hay una degeneración del disco. ¿Qué pasa aquí? Que ya sea porque se va venciendo el anillo fibroso o se va deshidratando conforme va pasando el tiempo,
aparte de no tener mucho apoyo, por ejemplo, en los músculos o que tenemos mucha carga axial, por muchas situaciones, podemos empezar a presentar degeneración en el disco y se puede presentar una patología que es la hernia discal, la hernia de disco intervertebral. Ahora, hay que clasificarlas, hay que saber que existen hernias chiquitas, hernias súper grandes. Tenemos aquí la protrusión. Aquí, o prolapso también no, protrusión no, abombamiento. Y que es nada más que hay una degeneración, lo podemos ver a veces en una resonancia magnética como un pequeño, algo salidito chiquito ahí y se acabó. Eso pues la verdad es que a partir de los 30 años casi todos lo podemos llegar a tener. Prolapso discal, aquí ya cuando, ¿qué pasa? El anillo fibroso se empieza a vencer y el núcleo pulposo empieza a avanzar. Y la extrusión, que es que las fibras o el anillo fibroso se rompe y entonces se expone el núcleo pulposo. Falta una aquí, pero ahorita la vamos a ver. Y entonces, esta es una clasificación. Ahora, cómo se presente esta hernia es como a lo mejor nuestro paciente puede presentar el cuadro clínico. Y por eso ahí va la pregunta de ¿a poco se puede dar una radiculopatía solo de un solo lado? Sí. ¿Y por qué? Bueno, si está asociado a una hernia, puede ser por la distribución de la hernia. Tenemos hernias mediales, aquí, central. Aquí. ¿Qué otra? Tenemos las hernias posterolaterales que se van a ir un poquito más de ladito, afectando más hacia un solo lado, pero antes de que salga la raíz nerviosa. Tenemos las hernias foraminales que pues básicamente van hacia la limitación, hacia donde está el foramen, donde sale la raíz nerviosa, y las extraforaminales, ya cuando lesiona esta hernia o toca la hernia la raíz nerviosa. Muchas veces estas hernias son asintomáticas, ¿ok? Entonces, si nuestra clínica no se asocia con la imagen que nosotros vemos eh, en resonancia magnética, no hay que tocarla. Bueno, entonces tenemos acá la clasificación que comentábamos, una degeneración de disco, el prolapso, protusión, extrusa, que ya se le salió aquí el relleno, y el secuestro, que es el secuestro que está extrusa, pero que ya se le derramó hacia otro lado. Entonces, aquí mucho ojo, ¿por qué? Porque a veces tenemos, por ejemplo, la hernia a este nivel, pero el paciente tiene sintomatología a niveles inferiores. Y esto porque es por el secuestro de una hernia a un nivel superior. Hay que tener cuidado con este tipo de imágenes. Y bueno, aquí viene toda la explicación de cómo se pueden ver y qué lesiones en diferentes tejidos pueden presentarse diferentes niveles de degeneración discal. De aquí de las hernias discales, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, Ninguna. no, hasta el momento no. Muy bien. Entonces nos vamos a otra patología lumbar. Ah, no sé qué pasó. No sé. Bueno, listo. Entonces nos vamos a la estenosis espinal. ¿A qué se refiere esta estenosis? Pues básicamente a que em, el espacio en donde pasan nuestro médula o los nervios está chiquito o estenótico y esto lo podemos medir a nivel de una resonancia magnética, ¿ok? Y la estenosis puede ser por diferentes causas. ¿Qué causas ustedes pensarían que causan una estenosis espinal? Pacientes posoperados de columna, fibrosis, ah, Fibrosis, bien. este, ¿qué más? Fracturas, antecedentes de fracturas. Ujú. Hay un tipo de ¿Qué? fractura que no me acuerdo cómo está, estoy tratando de acordarme cómo se llama, ¿no? Que es cuando se rompe la espina y caen, ¿no? Sí, cuando hay cuando existe una sección medular No, no, por no. una fractura o cuando. Ajá, exacto, Ah, son las fracturas. fracturas por presión. Sí. Ok. Las compresivas sí,
pero afectan un poquito más a las raíces nerviosas. Si se comprime el cuerpo vertebral, pierde la altura y entonces a nivel de los forámenes se exprimen o se atrapan ahí las raíces nerviosas. Entonces, no, porque estamos hablando de la estenosis a nivel del agujero en donde pasa la médula y los nervios, la líquido cefalorraquídeo. Otra cosa, pues una hernia, ¿no creen? Una hernia grandota puede causar Sí, eso, claro. o retroanterolistesis o alguna situación ahí traumática. Ujú. Entonces, bueno, sí, pues básicamente de lo más común, ¿no? ¿Y qué puede pasar aquí? Pues que cause una radiculopatía, dependiendo aquí a qué nivel y la distribución de esta hernia. Más o menos después de los 60 años se puede ver más la estenosis espinal. No quiere decir que en pacientes jóvenes no se vea, ujú, pero bueno, es un poquito más común en pacientes ya de la tercera edad. Em, ¿Dónde es más común o en qué niveles es más común? Pues a nivel de L4, L5, que en realidad aquí nos vamos a el nivel más común en donde se puede presentar una hernia de disco, ujú, que es este, L4, L5 y después L5, S1. ¿Ok? Y bueno, también puede ser por algunas otras situaciones, pero básicamente por esto, ¿no? Una espondilolistesis, en fin. Ahora, hay que tener cuidado cuando veamos estas imágenes y correlacionar, ¿ok? Porque más del 50% de los pacientes que presentan este tipo de patologías son asintomáticos. Ujú. Entonces, bueno, les dejo aquí un ejemplo. Este es un paciente real, es un paciente pues bien joven. ¿Y qué podemos ver aquí? Ujú. Sí, esta tenía que salir después. Bueno, pues ya ni modo. Les iba a preguntar. Es un paciente joven y vemos que tiene dos hernias gigantes acá. Ujú. ¿A qué nivel? Bueno, ¿qué nivel es la hernia? Pues vamos a decir que es en el disco intervertebral L4, L5. Ujú. Y tiene otra acá, L5, S1. Ujú. Esto es una resonancia magnética. Vemos cómo hay diferencia entre las demás imágenes de los discos, ujú, y estos dos que están afectados. Esto quiere decir que ya tiene una degeneración en el disco. En esta secuencia, el líquido, como vemos aquí, se ve blanco, ¿ok? Entonces, pues notamos que están deshidratados y pues con su degeneración. Ujú. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bueno, que probablemente este paciente esté teniendo una estenosis porque la hernia está muy grande. Ujú. ¿Qué tipo de hernia tiene este paciente de acuerdo a nuestra clasificación? ¿Podrá regresar tantito la diapositiva? No me las aprendí. Posterior, ¿no es? Es posterior, muy bien. No sabemos si es medial o no. Y de estas, Y es un prolapso, ¿no? O mm, extrusión más bien, quizás. siendo muy positivos, podríamos pensar en un prolapso, pero pues ya está muy grandota. Sí, Ujú. por el Mm, tamaño, ¿verdad? Nada más. exactamente. Y entonces podemos pensar pues que aquí ya se rompió el anillo fibroso. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues aquí en una mielografía podemos observar que tiene ujú, una lesión, ya es una estenosis aquí a este nivel, de acuerdo a la imagen que nosotros vemos acá de la hernia discal. Ujú. Entonces, aquí una pregunta. Si tenemos hernia a nivel de L4, L5, L5, S1, ¿qué raíces nerviosas están lesionando? Hola, Son, dime, Manuel. ay, güey, son L5 y S1. Ok, ¿alguien más?
No, son más altas, ¿no? ¿Algún otro doctor? Hola. No, la verdad yo no. O sea, Ok, bueno, miren, hay que acordarnos que las raíces nerviosas van de acuerdo, el nombre va de acuerdo al cuerpo vertebral que les queda arriba. Pero esto, ¿por qué pasa? Porque a nivel de los nervios cervicales, hagan de cuenta, sale C1 y el cuerpo queda abajo, C2 y el cuerpo queda abajo, pero hay 8 Son 8 nervios. nervios, Ajá, sí, 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 exactamente, sí, sí, 8 sí. nervios cervicales y 7 huesos cervicales. Entonces, a este nivel, como queda C8 abajo, entonces cada uno de los nervios se va desfasando un poquito y, bueno, nada más un nivel. Y entonces aquí tenemos que, si existe una hernia a nivel de L4, L5, probablemente nuestra raíz nerviosa de L4 esté afectada por esta hernia y de L5 a este nivel. Probablemente, porque esto nada más es imagen, hay que irnos con la sintomatología del paciente. Ok, ahora vámonos con este, es el mismo paciente, ¿ok? Tiene aquí sus dos hernias grandotas y estamos viendo, esta es sagital y esta es un corte axial. Entonces, estamos viendo a el cuerpo como desde arriba. Y esta es la hernia. Acá tenemos los procesos transversos, el agujero donde van toda la médula, los nervios y el proceso espinoso. Entonces, aquí está la hernia, que está acá. Entonces, ¿cuál sería? L5, S1, ¿ok? Y estamos viendo que no es una hernia central, está más hacia un lado. ¿Sí la pueden ver? Está como oval hacia acá. De este lado se puede ver cómo sale la raíz y de este lado, ¿no se ve? Sí, Se hasta se ve pellizca. como más delgadita, ¿no? Ajá, sí, sí. Se ve que está pellizcada. Entonces, podemos ver que es del lado derecho. Son situaciones en donde los pacientes pueden presentar radiculopatía de un solo lado. Este es un ejemplo, nada más. Y el paciente sí tiene radiculopatía de un solo lado. Bueno, y pues les iba a preguntar qué tipo de hernia es. Según nuestra imagen, aquí para que se ubiquen, el disco, aquí está en donde pasan los nervios, acá están los procesos transversos. Posterolateral derecho. Posterolateral. ¿Alguien más? ¿No? A mí me parece más foraminal, ¿no? Ujú. Porque está justo, bueno, a mí me parece que está justo en donde sale, o sea, justo en el foramen. Así es. Entonces está más hacia foraminal o extraforaminal. Si estuviera posterolateral, pues afecta todavía hacia el agujero en donde pasa nuestra médula y los nervios y pues medial estaría aquí. Entonces nos podemos regresar a ver las imágenes que tenemos en la parte de arriba. Bueno, siguiendo con este casito. Entonces, habíamos quedado que más o menos tiene como un nivel de extrusión en cuanto a nuestra clasificación. Ahora, si tenemos estas hernias a nivel L4, L5, L5, S1, ¿qué podríamos explorar? ¿O qué nos daría este paciente de signos? Si, Pues puede si haber explora, dolor en ajá, la parte anterior de la pierna, todo lo que es la extremidad inferior. ok, Y también puede haber compromiso motor. muy bien. Ok, porque tenemos un compromiso a nivel de la raíz, pero nosotros en exploración física, ¿qué vamos a ver? Vamos a El, ver que probablemente este el paciente, reflejo patelar, la mm, dorsiflexión del pie, ¿no? si nos fuéramos nada más
con esta imagen y que nuestro paciente fuera totalmente como de libro, L4, pues no sale aquí, sale arriba. Ujú. Entonces Claro, claro. probablemente, exacto, este Sería paciente tenga L5, problemas a la la dorsiflexión. Entonces, dorsiflexión. para valorar la fuerza, el paciente le va a costar trabajo. Y al hacer flexión también del primer dedo, le va a costar trabajo, ¿ok? Al caminar en puntitas les va a costar trabajo y caminar en talón también. ¿Por qué? Porque estamos a este nivel. Bueno, ahora, ¿creen que salga con datos de neurotensión positivos? Sí, va a salir doloroso la prueba del, de la La SEC, extensión de la pierna. Sí, la ujú, la SEC, SEC Es sí. así. Ujú. y Bragar, exactamente. Va a salir positivo. ¿De qué lado? Según Del nuestra lado imagen, ipsilateral, del lado que trae exact- la hernia. exactamente, el lado derecho. Ujú, probablemente el izquierdo no. Entonces, pues vamos correlacionando. ¿Qué otra cosa podemos ver? Ay, no salió y se lo comió la imagen, pero bueno. Estaba también el signo del carrito del súper. Ujú, ¿se acuerdan de la abuelita que iba con el carrito del súper? Que hace flexión hacia adelante y libera esa presión. Que se sienten mejor, bueno, los pacientes van a empezar a tener una postura hacia adelante. Entonces, a la flexión bien y a la extensión van a, como se ve aquí, ¿no? Como si fuera un bombón, van a presionar la hernia y les va a disparar el dolor. ¿Ok? Bueno, muy bien. Mis animaciones no salieron como quería, pero ya lo repasamos. Esto fue lo que les pregunté anteriormente. Ahora, ¿cómo eh, como lo comentaba el doctor, muy bien. ¿Cómo vamos a tener esa distribución, esa irradiación del dolor? Va a ser a nivel lumbar. Ujú. Y tenemos ahí afectado un nervio. Ah, discúlpame, doctor, si es L4 y L5. Sí, el S1 no está afectado por las hernias. Discúlpame. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una distribución de estos dermatomas, en teoría. Ujú. Así que el paciente nos va a decir, me duele la columna y se me irradia por la parte lateral de la pierna, parte anterior, todo el muslo, la pierna y llega hacia el pie y la planta del pie, ¿ok? Es más o menos lo que nos va a decir. A veces no son tan de libro, pero bueno, ahorita primero con casos fáciles. Tenemos esta paciente, ya es más grande, tiene, me parece, 72. Y bueno, con ella es otra situación. ¿Creen que tenga una estenosis espinal? Vean el cuerpo vertebral. Acá está uno y acá está el otro. Pues puede tener una estenosis, pero también pareciera como si tuviera fracturas de los cuerpos vertebrales y tiene Sí, osteofitos y tiene ¿cómo se llama? degeneración grasa, ¿no? Sí, Este sí, pues, cambio. Ujú. Sí, pues ya está grande. Entonces, sí se relaciona pues la edad y el dolor que ella tenía. Pues realmente aquí ella refería más dolor a nivel lumbar, casi no radicular. Y vean, en la mielografía, pues en realidad no está muy afectado, no está seccionado como con el otro paciente. Y es la misma. Entonces, básicamente aquí todavía respeta un poquito cómo bajan los nervios y el saco medular. Ujú. Híjole, esto igual no quedó como yo lo había diseñado, pero bueno, seguimos. Entonces, seguimos aquí en la estenosis espinal. Cosas básicas que nosotros podemos esperar en nuestros pacientes con este tipo de dolor, que sean pacientes mayores de 60 años, casi siempre, pues pacientes que son femeninas y una cosa bien importante, que van a presentar esta situación que se llama claudicación neurógena o neurogénica. Ujú. Esta claudicación, ¿qué es? Pues en realidad un dolor que se genera cuando el paciente camina o está erguido, ¿ok? Y muchas veces va limitando conforme va pasando el tiempo, la movilidad y la fuerza de el paciente que tiene una estenosis espinal. ¿Qué va a disminuir el dolor? Bueno, lo característico, acuérdense, el signo de el carrito de súper, que haciéndose hacia adelante van a mejorar. Ujú. Haciendo flexión
mejoran porque no hay tanta presión a nivel de los discos intervertebrales. Entonces flexionan la columna y llegan jorobaditos. Ujú. Bueno, ¿alguna duda con el anterior tema? No, doctora, ninguna. De todas maneras, lo vamos a ir repasando, ¿ok? Porque pues, se va poniendo más difícil. Eh, Ay, no sé por qué esto quedó mal. Pero bueno, entonces, el síndrome de la caudequina, me interesa que vean, permítame tantito, me interesa que vean unas imágenes. Entonces, ¿alguien ha escuchado de la caudequina, del síndrome de caudequina? No. Es una ¿No? irritación de las raíces terminales de la médula espinal. Ajá. Puede ser por algún químico, medicamentos o por trauma, ¿no? Puede ser Eh, derivado. sí, dime. Bueno, bueno, yo lo he escuchado mucho cuando, por ejemplo, inyectan un medicamento subaracnoideo y ocasiona una irritación de las raíces terminales digamos, de la médula espinal y Ajá. hacen incontinencia fecal, incontinencia urinaria, hay dolor, hay pérdida de la fuerza de las extremidades inferiores. Exactamente. Ujú. De hecho, si somos anestesiólogos, pues es de lo que menos queremos enterarnos nosotros, ¿no? Que podamos ver. Pero bueno, sí hay que saber cómo diagnosticarlo y principalmente se va a presentar por dos cosas, en pacientes que tengan traumatismos, ujú, y en pacientes con tumores. En caso de anestesia puede ser por un hematoma. Ujú. Ahora, característica clásica de estos pacientes es que se va a generar por una lesión que se presente abajo de L2, ¿ok? De L2 para abajo se puede presentar este síndrome. ¿Por qué no arriba? ¿Por qué no arriba de L2? Porque entonces ya no sería la caudequina, ¿no? Ujú, exactamente, nada más por eso la médula termina en L1, L2, más o menos. En adultos, entonces ya se hablaría de ahí algún otro tema como la sección medular, ¿no? Pero a partir de esto, pues es en donde se encuentra la caudaquina. Y bueno, ¿a quiénes va a inervar? Van a inervar todos los nervios que van abajo de L2, pues a las piernas de forma sensitiva y motora, riñones, ureteros, los esfínteres, ujú, los intestinos, pene y vejiga. Entonces, ¿qué vamos a tener como cuadro clínico en estos pacientes? Nos van a referir dolor lumbar, ujú, radiculopatía, pues porque te está atrapando todas las raíces nerviosas que van hacia miembros pélvicos, sobre todo, y periné y pelvis, ¿ok? Existe dentro de este cuadro pérdida de control de esfínteres, ¿ok? Puede ser un síndrome no completo, ujú, y que tengan algunas características, otras no, sí, pero si empieza a tener ahí un mix de esta sintomatología, es bueno que lo detecten y que lo manden a neurocirugía porque pues ya les toca ahí cirugía. Pueden empezar a tener disfunción sexual, ujú, y que haya disminución, como bien dijo el doctor, de fuerza en miembros pélvicos, que no haya o que se abolan los reflejos osteotendinosos, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto, hay que saber que los pacientes nos van a referir parestesias, disestesias o anestesia en silla de montar. Ujú. ¿Por qué? Se atrapan los nervios que están hasta el final, la caudequina, y entonces, ¿qué van a tener? Pues esta anestesia o parestesias en estas regiones. Ujú. Periné y región glútea. ¿Ok? Esta es la distribución. Así, ¿por qué en silla de montar? Pues porque ahí es el área en donde tiene contacto la célula. Ahora, ya teniendo esto, déjenme ver si ya más o menos agarra. Tarde, pero agarró. Bueno, vemos un ejemplo de una paciente también mía de consulta. Tiene varias situaciones.
Ujú. Tiene una gifosis muy marcada a nivel torácica, una lordosis lumbar muy amplia, también situaciones acá a nivel cervical, tuvo una cirugía, en fin. Ujú. Pero ¿qué nos interesa? Bueno, nos vamos a ir hacia los niveles de L1 hasta L5. Ella estaba con este problema del síndrome de Caudequina secundario a esta situación, ¿ok? Aquí a este nivel se hizo una hernia muy grande y entonces hubo una estenosis y totalmente le presionaba ahí las raíces nerviosas de la caudequina. Ahora, ¿cuál era el problema con ella? Pues que ya estaba instrumentada. Ujú. Como aquí ven, se ven las, este, las imágenes del material de Los tornillos. instrumentación. Ujú. Nellitos que aquí le pusieron. Entonces, pues fue difícil, la tuvieron que volver a operar. No querían, pero pues bueno, ni modo. ¿Y ella cómo llegaba? Pues así como está esta imagen, encorvada hacia adelante y pues tenía el signo del carrito, entre muchas otras cosas. Refería que no podía vaciar bien la vejiga, que tenía dolor en miembros pélvicos y mucho dolor al ponerse derecha. Ujú. Y bueno, acá tenemos un corte. Ujú. De la misma paciente. Aquí están sus tornillos y la hernia que le causaba aquí una estenosis importante a nivel del conducto medular. ¿Ok? ¿Alguna duda con este tema? No. Digo, los estamos viendo rapidísimo, pero creo que vale la pena para englobar lo más que se pueda dolor lumbar. Nos vamos con el dolor facetario, algunos también lo llaman síndrome facetario. ¿Qué es esto? Es cuando las articulaciones que tenemos o que existen entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral se lesionan o empiezan a formar osteofitos o se inflaman. Muchas veces también los ligamentos que mantienen la estructura o que las fijan se rompen y se llegan a luxar. Ujú. Y entonces cuando se luxan, muchas veces tienen esta situación de cuando el paciente se agacha por algo y ahí se queda. Ujú. Hay que pensar o en un espasmo muscular o que se le luxó una faceta. ¿Y cuál es la respuesta clásica? Que haya contractura en toda la musculatura periférica y pues en realidad que se luxe y regrese la faceta es bien rápido. No hay mayor ahí complicación, es una articulación con poca movilidad. Ujú. Estas facetas, ¿qué nos permiten? ¿Qué tipo de movimientos nos permiten hacer? Principalmente rotación, ¿ok? Ujú. Y nos fijan la columna. Entonces, cuando nosotros estamos explorando al paciente, exploramos un dolor facetario pidiendo estos movimientos y un poco la lateralización, ¿ok? Bueno, déjenme ver. ¿Cómo se presenta este dolor facetario? Hay que tenerlo en cuenta, se los comento porque tiene una distribución muy parecida a las que vimos por hernia o por estenosis medular. Ujú. Que es a nivel de columna, aquí parece como a nivel de las articulaciones acroiliacas con irradiación a cara lateral de muslos, ¿ok? Casi nunca, en realidad nunca, baja este dolor más allá de la rodilla, ¿ok? Casi siempre se queda a nivel del muslo, sobre todo caras laterales y cara posterior. Ujú. Del muslo, así se irradia y así lo sentimos. Y nosotros podríamos pensar, pues se trata de una hernia, ¿no? Por esta distribución. No, hay que explorar bien porque muchas veces se trata de un dolor facetario y esta es su presentación. Ujú. Bueno, lo más común es que tengamos una confusión por una patología a nivel de L4, L5 y L5S1, como nuestro paciente, ¿no? La irradiación y la presentación del dolor, pues muy similar. Muy bien, entonces, aquí tenemos, ¿no? Otra vez los dermatomas y cómo se distribuyen. Ujú. Entonces, básicamente es la misma área de una patología a estos niveles que el dolor que nos da las facetas. Y bueno, esto nada más es un repaso de cómo tenemos aquí las carillas articulares para que se forme la articulación facetaria o cigapoficiaria, es lo mismo. Bueno, ese fue rápido. Nos vamos con las espondiloartropatías, que en realidad pues ya
Aquí nos vamos hacia enfermedades ya más complejas que también llegan a afectar la columna a los pacientes y pues generan el dolor lumbar, como en pacientes con espondilitis anquilosante, artritis psoriásica también o espondiloartritis axial. Ujú. Son bajas la prevalencia y la incidencia acerca de estas patologías para lesionar o causar una lumbalgia, pero existen pacientes. Ujú. Y por último, ya lo que habían mencionado, otro, las fracturas patológicas. Ujú. ¿En qué pacientes vamos a esperar estas fracturas patológicas? Más en pacientes mayores de 60 años, ujú, que sean mujeres y, bueno, en la población posmenopáusica. ¿Por qué? Porque baja el aporte de las hormonas que nos va a permitir esa mineralización adecuada de nuestros huesitos. Después de la menopausia, pues se pierde eso. Ujú. Los pacientes muchas veces van a presentar gifosis marcada, sobre todo a nivel dorsal o torácico. Ujú. Y las fracturas por compresión se pueden ver generalmente a nivel torácico y pues también a nivel lumbar, ¿ok? Por una fractura patológica por presión, una paciente que tenía un CA. Y bueno, hay que tener cuidado porque no sé si les ha tocado, pero muchas veces llegan las pacientes y te presentan su radiografía por alguna otra situación y te das cuenta que tiene 1 o 2 niveles con fractura. Ujú. Y dicen, oiga, ¿no le dolió? No, muchas veces pasa eso. ¿Cómo saber si un paciente que nosotros vemos tiene una fractura patológica? ¿Cuál es el cuadro clínico de una fractura patológica? ¿Cómo nos va a llegar nuestro paciente? Acá voy a hacer de lado. Asumo dolor y discapacidad. Puede estar asociado o no a discapacidad dependiendo de cómo sea la fractura. Ujú. Hay muchas veces que la fractura respeta el muro posterior, ¿ok? Y nada más se aplasta la parte anterior, entonces no compromete las raíces. Ujú. Pero sí, puede presentarse, pero lo clásico es Ajá. dolor en ese nivel. Ujú. En donde existe la fractura, a ese nivel les duele. Entonces, haciendo la exploración en la columna, si presionamos o exploramos ese nivel, es en donde van a generar el dolor, ¿ok? Porque ahí está la fractura. Si aplasta o no las raíces, pues ya podemos ver otro tipo de cuadro. Ujú. Pero principalmente ahí. ¿Qué otra cosa? Que les duele cuando están parados o sentados y se alivia el dolor cuando se acuestan. Ujú. Y la descripción del dolor que ellos dan, pues no va mucho hacia dolor neuropático, más bien es un dolor somático. ¿Ok? Está asociado sobre todo a cáncer. Ujú. ¿Qué tipo de cáncer? Pues hay que saber los que van a dar metástasis ósea, sobre todo a columna. ¿Cuáles? En hombres, próstata. Ujú. Mujeres, cáncer de mama, que son los dos más comunes, pero también lo podemos ver en CA renal, en CA de tiroides y en CA pulmonar. Ujú. Y otro tipo de cáncer que nos puede ocasionar lesiones a nivel de la columna es el mieloma múltiple. Nada más lo menciono rápidamente. Este mieloma, aquí les dejo unas siglas para acordarnos un poquito de qué va a afectar el mieloma múltiple. Es un tipo de cáncer para las células plasmáticas y, bueno, que describe el CRAF o cangrejito. Ujú. Nos va a dar hipercalcemia, alteraciones a nivel renal, anemia y la vez de bone y back pain. Pero bueno, bone, que es la lisis ósea la lesión a nivel del hueso, ujú, y el dolor a nivel de la columna lumbar, ¿ok? Entonces, una patología que principalmente no es de columna, sin embargo, nos va a afectar mineralización y van a presentar probablemente fracturas a este nivel. Y bueno, aquí les dejo una imagen, me parece que es la imagen que viene en el artículo que subí. Es un resumen de básicamente todo lo que les dije, ujú, con lo más importante de cada una de las patologías que causan el dolor lumbar, ¿ok? Ahí lo revisan ya con calmita y bueno,
¿Qué otros exámenes, aparte de los que ya vimos, la exploración física, en fin, nosotros podemos hacer para diagnosticar a los pacientes o qué es lo que nos puede ayudar? Bueno, uno también, tener en cuenta que si tenemos un dolor local, hay que descartar si se trata de una infección, si se trata de un cáncer, una fractura secundaria a alguna patología, ¿ok? Si hay eritema, podemos ver o pensar en una infección o alguna situación ahí de autoinmune, como una artritis psoriásica, y irnos hacia los datos de neurotensión para pensar en alguna patología a nivel discal. Vamos a tener las banderitas rojas y las banderitas amarillas para saber cuándo nosotros podemos presenciar o estar enfrente de una urgencia de columna y cuándo pues una urgencia relativa, que son, bueno, en cuanto a la historia del paciente, si nosotros estamos sospechando de alguna neoplasia, que tenga algún trauma o que sea una edad avanzada, si son mayores de 50 años, pues podemos pensar en un riesgo de cáncer, sobre todo si está asociado a disminución de peso, en fin, síntomas de, este, de desmineralización, dependiendo de cuál es el primario. Si son mayores de 70 años, pues si se trata de un riesgo por fractura, entre muchas otras cosas. Historia de medicamentos, sobre todo cuáles, los pacientes que están mucho tiempo con tratamientos por esteroides, alteran la mineralización ósea. Entonces, en pacientes con enfermedades autoinmunes y, bueno, algunos otros síntomas como, pues, que tengan fiebre, que haya esta debilidad en miembros pélvicos o que haya algunas situaciones alarmantes como las de cauda equina o sección medular, ¿ok? Entonces, de las más importantes, uno, para mandar a cirugía de urgencia de columna, es pérdida progresiva de fuerza en miembros pélvicos y pérdida de el control de esfínteres, ¿ok? Con estas dos ya es para mandarla directamente a cirugía. El dolor, pues sí, pues algo relativo, pero con estos dos ya. Y sobre todo si es de una forma aguda. Y tenemos las banderitas amarillas. Ya estoy casi terminando, disculpen. Bueno, entonces, nada más de los exámenes de imagen o lo que les vamos a pedir a los pacientes sospechando de patología de columna, pueden ser radiografías si estamos sospechando alguna situación ahí de hueso, estamos pensando en alguna otra, pues entonces nos vamos por una resonancia magnética. El gold estándar, resonancia magnética, ¿ok? Ahora hay que saber cuál, cómo vamos a distinguir si es una patología aguda o una patología crónica por sobre todo la clasificación de MODIC. Van del 1 al 4 y cuando hablamos de un MODIC 1 estamos hablando de una patología aguda porque hay edema, hay inflamación ósea y hay tejido de granulación y esto lo podemos ver en sobre todo las plataformas del cuerpo vertebral que empiezan a tener estos cambios. Que tiene que ver en una secuencia T1 y T2 en la resonancia magnética. Ahorita les dejo un cuadrito. ¿Cómo vamos a ver los colores en secuencia T1 y T2? Pues aquí los tengo descritos, sobre todo pues el agua, ¿no? Clásico en una secuencia T2 se va a ver blanca. Ya con eso nosotros podemos saber en qué secuencia está nuestra resonancia magnética. Hay más, pero estas son las clásicas. Y para nosotros poder clasificar el MODIC, dependiendo de nuestras imágenes, pues bueno, hay que hacer un comparativo entre estas dos secuencias para saber si estamos frente a una imagen por una patología aguda que nos va a dar imágenes de inflamación y edema, o ya enfrente de un MODIC más avanzado que pues nos habla de una patología crónica, como lo vemos acá, muy distinto a los cambios de coloración en estos niveles. Muy bien. Y terminamos. ¿Tienen alguna duda? Doctora, yo tengo una duda. No estoy muy familiarizado con la mielografía. ¿En qué momento solicitamos una mielografía? En realidad, el estudio viejito
era poner contraste y ver cómo sube el contraste a nivel de líquido cefalorraquídeo. Ahora, hay mucho riesgo en pedir un estudio así porque se puede infectar nuestro paciente. Realmente lo que se hace ya es, se solicita la resonancia magnética y esto lo hacen por reconstrucción. Ujú, es una imagen de reconstrucción. Ya te la da la res. Ujú. Lo que sí se puede hacer, pero ya en intervencionismo, es poner, se llama epidurografía y a nivel epidural como un bloqueo. Ujú. Se pone anestésico local o simplemente una solución con agua inyectable y una solución contrastada. Y vemos hasta dónde sube para diagnosticar o no si hay una estenosis, ujú, un canal lumbar estrecho. ¿La Ok. electromiografía es útil, doctora? Sí. Sí, es muy útil para el diagnóstico. De hecho, se puede pedir, no hablé de otros estudios de extensión, sin embargo, sí, electromiografía y potenciales evocados es lo que se llega a pedir cuando uno, a veces no se correlaciona bien la imagen con la sintomatología del cuadro que tiene el paciente. Ujú. Y otra es, por ejemplo, cuando tienen dolor posterior a una cirugía, también pensar en que pudo haber un trauma o alguna situación extra y entonces saber qué nivel tiene la lesión. Solo hay que tener en cuenta que electromiografía se dedica a buscar la lesión, pero a nivel motora, De ujú, la a placa. nivel del, Ujú. exacto, a nivel motor. Entonces, si se pide, si es útil, sí, sobre todo si nuestro paciente está teniendo alteraciones motoras. Ok, gracias. Ujú, sí. ¿Alguna otra duda? Doctora, en Dime. dolores facetarios igual se puede utilizar relajantes musculares o AINES. Sí, sí se puede. Muchas veces esta situación es aguda, ya cuando se cronifica, pues se pueden hacer otros procedimientos, sobre todo de intervención. Pero si es ahí el primer cuadro, el paciente se agacha y se queda ahí Ujú. trabado, sí, se dejan AINES, relajantes musculares, calor frío en columna y Mm, pues que tenga reposo unos días relativos. Ujú. Pero sí, ok. sí se puede. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí nos quedamos, ya me llevé mucho tiempo, pero bueno, es un tema bien importante. Probablemente para la siguiente clase quiero abarcar una patología, todavía nos vamos a quedar a nivel de columna, ujú, de síndrome de espalda fallida, que es este dolor crónico que se genera posterior a una cirugía de columna. Ujú. Eso no lo abarcamos ahorita, pero pues también hay un montón de estos pacientes, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues que tengan bonita noche y pues ahí estamos organizándonos un poquito mejor con el material y todo lo que les debemos, ¿sí? Gracias, doctora. Vamos a usar, Gracias a todos. vamos a usar la Ujú. la misma liga para accesar al Zoom la semana que viene, ¿verdad, doctora? Probablemente sí, si hay alguna otra situación, todo lo vamos a manejar por correo electrónico hasta que se componga ya la situación que tenemos con Brightspace. Ujú. Mm. Sale. Gracias. Bueno, Y Gracias, doctora. Nos muy bien. vemos. Hasta una luego. pregunta, no Buenas sé si noches. escuché, pero Dígame. la próxima clase es el lunes o en jueves igual. No, vamos a tratar de tener el mismo ritmo que llevaban con el doctor Mm, Manzano. Ujú. Entonces ok. ya mandamos Los todo lo que lunes. se quedó, sí, Mm, todo lo que se quedó pendiente y ya. Ujú. ok. Gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches a Hasta todos. luego. Gracias, doctora. Bye, Buenas noches. gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.